¿Y si lo único que pudiera salvar a tus hijos no fuera la medicina? ¿Y si un desconocido, con gestos sencillos y una vieja canción, recuperara lo que todos los médicos daban por perdido? Esta es la historia real de un padre que lo tenía todo, menos la esperanza, y una mujer común con un don inexplicable, pero imposible de ignorar. Prepárate para descubrir que, a veces, el verdadero milagro no proviene de las máquinas, sino de la conexión humana. Presta atención. En algún momento de este vídeo, el símbolo de nuestro canal parpadeará en la pantalla. Si lo encuentras, anota el minuto y el segundo. Elige una fruta al azar y escríbela en los comentarios. El 1 de cada mes sortearemos a un ganador, cuya historia se contará aquí en el canal con una foto especial. Ese día comenzó como todos los demás en el tranquilo ático de Carlos Mendoza. El reloj marcaba las 7:13 cuando pasó junto a la puerta del dormitorio de los gemelos, como lo hacía mecánicamente desde que perdió a su esposa. No esperaba ningún cambio, ni un movimiento, ni un sonido. Solo el pitido rítmico de los monitores cardíacos y el leve zumbido del respirador. Los niños, inmóviles en sus camillas adaptadas, parecían detenidos en el tiempo. Carlos se quedó allí unos segundos, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente, como si comprobara si el mundo seguía igual que él lo había dejado. Lo estaba. Regresó a su oficina con la taza de café, que no se bebería entera, como siempre. En la pantalla, gráficos, informes y correos electrónicos donde se escondía. A las 9:02 a.m. en punto, llegó la nueva cuidadora, Carmen Ruiz. No fue la primera ni la 10ª. Desde que diagnosticaron a las gemelas, habían pasado por la puerta más de 20 profesionales. Especialistas, enfermeras de élite, terapeutas de renombre. Todos se fueron. Algunos por la frialdad de Carlos, otros por la frustración de no ver ningún progreso. Pero Carmen parecía diferente desde el momento en que entró. No dijo mucho, no elogió la casa ni hizo comentarios sobre el equipo médico. Simplemente dejó su bolso en el suelo con calma, mirando a su alrededor como si escuchara un sonido que nadie más podía oír. Carlos la observó a través de las cámaras internas, sin previo aviso. Hábito, control, protección. Entró en la habitación lentamente, como si respetara un santuario. Se agachó junto a Pablo y Diego, sonrió sin decir nada y comenzó a cantar. La canción que cantaba Carmen no le resultaba familiar. No era un éxito de radio, nada terapéutico en el sentido técnico de la palabra. Era un flamenco antiguo, casi susurrado, que parecía provenir de otro tiempo. Las notas flotaban por la habitación como buscando resquicios en ese denso silencio. Era imposible identificar la letra exacta, algo entre lamento y nana, pero había un ritmo ligero, como si el corazón de la casa se hubiera reconectado instintivamente. Carmen se tomó su tiempo. Se sentó en el suelo frío, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados por un momento. Luego deslizó suavemente los dedos por las piernas inertes de los niños y las movió con una ligereza que no parecía técnica, sino íntima, como diciendo, «Recuerden esto». Carlos, al otro lado de la pantalla, frunció el ceño. Esto no era protocolo. Ninguna de las instrucciones incluía cantar, mucho menos bailar. Lo que sucedió después carecía de sentido médico. Diego, siempre el más callado de los dos, emitió un sonido bajo, casi un suspiro curioso. Pablo, que rara vez parpadeaba, dejó escapar una especie de risa ahogada. Carmen no reaccionó con sorpresa, permaneció allí, con los ojos llorosos pero firmes, como si simplemente confirmara algo que ya sabía. Levantó las manos, como guiando una coreografía invisible, y dijo algo en voz baja que la cámara no captó. Los chicos parecieron seguirla con la mirada. Carlos sintió una punzada en el pecho, una mezcla de incredulidad y miedo. Se levantó bruscamente de la silla, como si su cuerpo hubiera tomado la decisión por sí solo.
Esto no era solo inusual, era imposible. Pero algo dentro de él, tan silencioso como esa casa, comenzó a resquebrajarse. Por primera vez en meses no pudo esconderse tras los datos. Carlos bajó las escaleras sin saber qué decir. Tenía el corazón acelerado, pero no era rabia ni prisa. Era más bien pánico reprimido, como alguien que acaba de presenciar algo que desafía todas sus creencias. Se detuvo en la puerta del dormitorio, pero no entró. Carmen seguía allí, sentada junto a Pablo, con una mano apoyada en el pecho del chico. La habitación se sentía diferente. No era la luz ni el olor, era una sensación casi física de presencia, como si la casa, por un breve instante, hubiera dejado de ser un lugar caro y estéril para convertirse en un verdadero refugio. Carlos no dijo nada, simplemente observaba, inmóvil. Carmen, sin girar la cabeza, dijo con calma: «Siguen aquí, solo necesitan recordar cómo volver». Esa frase resonó en su cabeza como un eco fuera de lugar. «Recuerda cómo volver». ¿Qué significaba eso? Carlos no era hombre de metáforas. Había pasado los últimos años buscando certezas, estadísticas, diagnósticos, todo lo que se pudiera medir, controlar, cuantificar. Había leído todos los artículos publicados sobre la condición de sus hijos. Había hablado con los mejores neurólogos de Europa. Todos decían lo mismo: irreversible, sin perspectivas de mejora significativa. Su esposa no lo soportó. Se consumió en silencio hasta que un día simplemente no pudo levantarse de la cama. Desde entonces se aferró a lo que quedaba: hojas de cálculo, protocolos, predicciones clínicas. Pero ahora, en esta mañana absurda, con una mujer a la que apenas conocía, algo fuera de la ecuación estaba sucediendo. Los ojos de sus hijos no estaban tan vacíos como antes, y lo peor, o lo mejor, era que él lo sabía. Sabía que no era psicológico, no era imaginación. Algo había cambiado, y eso lo desarmó por dentro. Carlos no regresó a la oficina ese día. Por primera vez desde el funeral de su esposa apagó el celular, lo dejó en modo avión y lo puso boca abajo sobre la mesa de la cocina. Su asistente llamó. Su compañero envió un mensaje. Lo ignoró todo. Se sentó en el sillón de la sala, desde donde podía oír vagamente los sonidos que venían del dormitorio, no el zumbido de las máquinas, sino la voz de Carmen, baja y firme, como alguien que habla con las plantas. A veces oía una risa breve, otras un largo silencio, pero no sonaba vacío. Era un silencio lleno de presencia. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero sabía que no quería interferir. Por primera vez sintió que molestaba menos al no intentar controlar. Esa tarde no pudo resistirse a volver a mirar las cámaras. Carmen estaba en la cocina con los niños, cada uno en su silla adaptada. Había cucharas y cuencos en la mesa, algo tan banal, tan mundano, pero en esa casa era casi milagroso. Diego golpeaba la cuchara contra el borde del cuenco, creando un ritmo extraño y torpe. Pablo se reía como si fuera el mejor, el chiste del mundo. Carmen simplemente observaba con esa pequeña sonrisa sin exagerar. Carlos observó durante casi media hora, ajeno al paso del tiempo. La cuidadora no intentó corregir ni dirigir nada. Estaba presente, eso era todo. Y, de alguna manera, eso fue lo que lo hizo todo posible. Carlos sintió un nudo en la garganta y se encontró diciendo en voz baja: «Están vivos». No era una observación obvia, era una nueva constatación. Sus hijos estaban allí, y él, tal vez, estaba recuperando la vista. Caía la tarde cuando Carlos se armó de valor para volver a su habitación. No sabía qué iba a decir ni por qué iba, pero sus pies lo llevaron allí casi automáticamente. Carmen le daba la espalda, doblando con cuidado unos paños sobre la silla. Los niños dormían, pero era un sueño diferente. Había paz allí,
no la anestesia tensa de los sedantes. La luz del sol se filtraba por las persianas entreabiertas, calentando la habitación de una forma que ni siquiera recordaba. Carlos dudó en la puerta, pero Carmen se giró y lo miró con calma, como si supiera que venía. No había tensión, ninguna explicación. Simplemente dijo: comieron un poco, se rieron mucho, están cansados. Y luego, como si comentara el tiempo, fue un buen día. Carlos sintió la necesidad de sentarse. Se apoyó en la pared y se deslizó hasta el suelo junto a la puerta. Por primera vez en meses sentía el cuerpo pesado, un cansancio que no era físico, sino emocional, como si todo lo que había estado cargando hubiera duplicado su peso en ese instante. Se quedó mirando a sus hijos durante largos minutos. Intentó recordar la última vez que los había visto sonreír de verdad. No pudo. El dolor lo golpeó con fuerza, como un puñetazo en la memoria, pero al mismo tiempo hubo una pequeña chispa. Una parte de él quería creer que ese día no había sido una coincidencia, que no era una ilusión ni un delirio. Carmen también se sentó al otro lado de la habitación en silencio, y en ese silencio algo empezó a formarse entre ellos. Todavía no era confianza, pero era algo. Un comienzo, y, en ese momento, fue suficiente. Esa misma noche, Carlos no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, con las sábanas enredadas y la cabeza palpitándole. Intentó distraerse con los números del mercado asiático en su celular, pero no funcionó. Cerró los ojos y solo vio la imagen de sus hijos golpeando las cucharas contra el tazón. El sonido de sus risas resonó con una fuerza casi cruel. Era demasiado bueno para ser verdad, y al mismo tiempo demasiado real para ignorarlo. Alrededor de las 3 a.m. se levantó y fue a la sala. Se sentó en el sofá frente al panel de la cámara y se quedó allí, viendo las grabaciones de todo el día, como si necesitara convencerse de nuevo. Cuando Carmen apareció cantando, hizo una pausa. La imagen de ella arrodillada, con los ojos cerrados, los niños atentos. Carlos se llevó la mano a la cara y lloró, silenciosamente, sin fanfarrias. Simplemente dejó que sucediera. A la mañana siguiente, antes de que llegara el personal, apagó todas las cámaras de la casa. Todas. Por primera vez, decidió no observar, sino simplemente confiar. Cuando Carmen llegó, él ya estaba despierto, de pie en la cocina con 2 tazas de café. Ella se sorprendió, pero no dijo nada. Aceptó la taza con un gesto de la cabeza y se sentó en silencio. Carlos no sabía cómo empezar. No se le daban bien las palabras fuera de las reuniones, pero logró decir con cierta dificultad: ayer fue la primera vez que sentí que estaban aquí. Carmen no respondió de inmediato. Simplemente lo miró como si escuchara más de lo que oía, y dijo simplemente: siempre han estado ahí. Somos nosotros los que dejamos de escuchar. Y con eso, se levantó para empezar el día con los chicos, dejando a Carlos solo con un café frío y una nueva agitación interior. Poco a poco, Carlos empezó a trabajar menos. Al principio era casi imperceptible. Una reunión menos, un informe menos delegado. Pero internamente era una ruptura. Durante cientos años, el trabajo había sido el escudo tras el que se escondía para no sentirlo. Ahora cerraba su portátil al mediodía, sin remordimientos. Empezó a pasar más tiempo en casa, a veces acercándose sin avisar a la habitación de sus hijos, solo para escuchar. No era vigilancia, era curiosidad, un deseo de comprender qué hacía a Carmen tan diferente. No usaba técnicas específicas ni recursos sofisticados. En cambio, contaba historias, inventaba juegos con objetos cotidianos y hacía que los niños tocaran instrumentos infantiles desafinados como si fueran piezas de orquesta. Y de alguna manera funcionó. Los movimientos de los gemelos mejoraron. Su comunicación visual se volvió más clara. Ahora parpadeaban ante preguntas sencillas, algo que ningún especialista había logrado jamás.
Carlos empezó a notar pequeños milagros donde antes solo veía rutina. Diego aprendió a hacer burbujas solo, moviendo los dedos con esfuerzo y risa. Pablo reconocía voces, giraba la cabeza cuando alguien pronunciaba su nombre, y Carmen seguía tan alegre como siempre, como si todo fuera parte natural de la vida. Nada de celebraciones exageradas, nada de te lo dije. Cuando Carlos comentó un día que era impresionante, ella simplemente respondió, «Están recordando sus cuerpos». Esa frase se le quedó grabada durante días. Empezó a verlos no como enfermos, sino como niños que reaprendían. Y más que eso, empezó a verse a sí mismo como un padre, no como un gestor de su dolor. Fue entonces cuando comprendió que su presencia, incluso en silencio, marcaba la diferencia. No necesitaba salvar a nadie. El simple hecho de estar allí era un comienzo. En la tercera semana, algo sucedió que desequilibró por completo a Carlos. Llegó temprano de una reunión afuera y pasó por la cocina camino al baño de los chicos. Al oír risas, se asomó discretamente por la puerta entreabierta. Carmen le daba la espalda y los chicos, sin ayuda, apoyados en la encimera adaptada, movían las piernas lentamente, como si bailaran, los dos, al mismo tiempo. Los movimientos aún eran inciertos, pero había ritmo, intención. Era real. Carlos contuvo la respiración. Esto no podía estar sucediendo sin sedantes, sin estimulación eléctrica, sin órdenes. Carmen los guiaba con las manos, como si dirigiera una orquesta invisible. No entró. Se quedó allí, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón latiendo con fuerza. Sintió como si estuviera ante algo sagrado, y cualquier palabra rompería el hechizo. Esa noche, Carlos no habló con nadie. No contestó llamadas ni correos. Salió al balcón, donde rara vez había estado desde la muerte de su esposa, y se quedó allí durante horas. El cielo de Madrid estaba despejado y la ciudad seguía su curso. Bocinas, luces, vidas apresuradas. Pero en ese rincón del mundo algo había cambiado. Por primera vez se sintió fuera de su armadura, vulnerable, humano. Permaneció allí hasta que Carmen salió discretamente de la sala de niños. Al verlo en el balcón, dudó, pero él la llamó con un gesto ligero. Ella se acercó y guardaron silencio unos segundos. Fue él quien rompió el silencio en voz baja, casi vacilante. «Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?» Carmen sonrió sin arrogancia y respondió, «No lo sabía, pero lo presentí, y ellos también». Carlos asintió. No sabía qué significaba eso, pero por primera vez creyó. Después de aquella noche en el porche, algo cambió entre ellos. No hubo declaraciones, ni largas conversaciones, pero los silencios adquirieron un tono diferente. Cuando se cruzaban en los pasillos de la casa, había un reconocimiento en sus miradas. Carlos empezó a fijarse en pequeños detalles. La forma en que Carmen se recogía el pelo tras la oreja al hablar con los chicos. La forma en que se frotaba discretamente los dedos después de sesiones más intensas con ellos, como si sintiera algo que no era suyo. Y fue entonces cuando empezó a comprender. Carmen no se cansaba como los demás cuidadores. Parecía absorberlo. Cargaba con el dolor ajeno. No entendía cómo, pero sabía que tenía un precio. Empezó a observarla ya no como una empleada, sino como alguien que ocultaba un agotamiento silencioso. Y eso le conmovió profundamente. Una tarde la vio en el jardín trasero, sentada sola, con los ojos cerrados y las manos apretadas contra las sienes. Carlos no la interrumpió. Simplemente la observó desde lejos, inquieto. No era una pausa normal. Era como si ella intentara recuperarse de algo invisible. Más tarde, se acercó a ella con dulzura. «¿Estás bien?» Carmen sonrió como siempre, pero tenía la mirada cansada. «Hay días que duelen más que otros», dijo. Era la primera vez que Carlos sentía la necesidad de tocarla. No como un gesto romántico, sino como protección.
Quería consolarla, compartir, ofrecerle refugio, pero algo en su interior le decía que no era sencillo. Carmen era fuerte, pero había algo en ella que exigía distancia, como si demasiado cariño pudiera doler. Y esto lo dejó confundido, frustrado. Por primera vez sentía algo profundo por alguien, pero no sabía cómo acercarse sin invadirla. Su conversación más íntima surgió de repente, como casi todas las que habían tenido desde que Carmen entró en aquella casa. Era una noche fresca y silenciosa, y Carlos la encontró de nuevo en el porche. Carmen estaba de pie, mirando la ciudad con las manos entrelazadas a la espalda. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir el momento. Permanecieron uno al lado del otro durante unos minutos, hasta que él dijo casi sin pensar: «Hay días en que creo que nunca me lo perdonaré». Carmen no preguntó por qué, simplemente respondió: «El dolor del que no hablamos se pudre por dentro». La frase le dio a Carlos un puñetazo. Respiró hondo y empezó a hablar, despacio, como si atravesara un campo minado. Le habló de su esposa, de cómo se había desvanecido, de cómo había intentado ser fuerte, pero en realidad solo se había distanciado. Dijo que, en el fondo, había tenido miedo de afrontar su dolor, y que ahora solo quedaba el vacío. Carmen escuchó en silencio, pero tenía los ojos llorosos. Cuando terminó, no dijo que lo entendía. Simplemente dijo: «Yo también tengo miedo, pero es diferente». Y entonces, con un gesto ligero, se tocó el pecho. «Siento el dolor ajeno como si fuera mío, de verdad, en mi cuerpo, en mi corazón. Cuando alguien sufre cerca de mí, a veces no puedo levantarme de la cama al día siguiente». Carlos se quedó paralizado. No lo decía con dramatismo ni como una súplica de compasión. Era simplemente la cruda realidad. Carmen continuó: «Por eso nunca me involucro. Por eso huyo antes de sentir demasiado. Porque si me apego mucho a alguien que está herido, no puedo protegerme». Era la primera vez que veía miedo en sus ojos. Y era real, profundo, humano. Carlos guardó silencio un momento, asimilando lo que acababa de oír. Quería decir algo que no sonara a promesa vacía ni a impulso emocional. Y entonces habló con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Entonces haré mi parte, aliviaré mi dolor, solo, porque cuando regrese a ti no quiero hacerte daño». Carmen lo miró con lágrimas en los ojos. No hubo besos ni abrazos. Solo una verdad que se extendía entre ellos como un hilo invisible. Asintió levemente, con una sonrisa cansada, y dijo: «Cuando estés completo, aquí estaré». Esa noche terminó sin palabras finales, pero algo definitivo se había forjado. Un pacto silencioso entre dos supervivientes que, incluso rotos, aún querían aprender a amar sin herir. En los días siguientes, Carlos comenzó una rutina diferente. Empezó terapia. Le escribió cartas a su esposa que nunca le enviaría. Revisó videos viejos de sus hijos. Les hablaba, incluso cuando no respondían. Poco a poco, algo en él comenzó a ceder. No era un milagro. Era presencia, vulnerabilidad. Empezó a asistir a ejercicios con Carmen, no como jefe, sino como padre. Aprendió los ritmos, los sonidos, los gestos que ella usaba, y más que eso, comenzó a crear los suyos propios. Una mañana cogió a Pablo en brazos e improvisó un juego de adivinanzas con aromas de frutas. El niño rió a carcajadas, y Diego respondió aplaudiendo. Carmen observaba desde lejos, sonriendo. Ella lo sabía. La sanación no venía solo de ella. El amor de un padre, aunque fuera tarde, también era una forma de medicina, y allí, en ese momento, vio que Carlos, en efecto, estaba regresando. El apartamento, antes silencioso, ahora resonaba con sonidos. No solo de máquinas médicas, sino de la vida real. Risas, música infantil, pasos apresurados. Carlos quitó el frío arte de la pared y colgó los dibujos de sus hijos. Instaló un mini piano en la esquina de la sala.
donde Diego pasó horas explorando sonidos con sus dedos aún temblorosos. Creó un espacio con cojines en el suelo para que Pablo pudiera deslizarse y jugar como cualquier otro niño. Carmen ahora coordinaba un pequeño equipo de terapeutas que él contrató a petición suya, todos elegidos por su sensibilidad, no por sus antecedentes. Ya no era solo una cuidadora, era una referencia, el alma de la casa. Y a Carlos, con su traje arrugado y sus ojeras menos rígidas, ya no le importaba que lo vieran como vulnerable. Por primera vez, la casa parecía habitada por seres humanos, no por diagnósticos. Un día, sin previo aviso, Carmen entró en la habitación con una propuesta escrita a mano. Se llamaba Jardín de lo Posible. Era una vieja idea que nunca se había atrevido a poner en práctica. Un espacio donde los niños con discapacidad fueran tratados con arte, movimiento, tacto y música, donde el enfoque no fuera la sanación, sino la reconexión. Carlos leyó todo el borrador en silencio y al terminar simplemente dijo, «Hagámoslo». Ella no lloró ni saltó de alegría, solo sonrió y asintió. La construcción comenzó 3 meses después, en un terreno lejos de Madrid. Carlos vendió una de sus empresas para financiar el proyecto. Dijeron que era una locura. A él no le importó. Sabía que este lugar no era solo para los demás, sino también para él. Un lugar donde el dolor no se negaría, sino que se aceptaría, donde él, Carmen, los niños y tantos otros podrían recordar que la vida aún era posible. La inauguración del Jardín de lo Posible fue discreta, sin periodistas ni influencers, solo familias, terapeutas y niños. Carlos estaba allí, con una sencilla etiqueta con su nombre colgada del cuello y la camisa arremangada. Carmen, a su lado, saludaba a todos con esa mirada serena que parecía penetrarles la piel. Pablo corría por el patio con un balón a los pies, riendo a carcajadas. Diego, más tímido, tocaba una melodía repetitiva en el xilófono de madera mientras una niña aplaudía al ritmo. Era como si todos estuvieran en un ritmo invisible, sin prisas, sin objetivos, simplemente existiendo. Carlos observaba con una calma renovada en el rostro. Sabía que la vida no siempre se resuelve sola, pero por un milagro, ese dolor que una vez lo consumió, ahora se había convertido en parte de algo más grande. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo duro. El centro creció, acogiendo a familias de toda España, algunas desesperadas, otras llenas de esperanza. Carmen formó a los profesionales con paciencia. No sermoneaba, sino que daba ejemplo. Se sentaba en el suelo, jugaba, escuchaba y se detenía cuando su cuerpo se lo exigía. Nunca idealizó su propio don. Decía que era hermoso, pero también una carga. Carlos respetaba sus límites como nunca había respetado los de nadie. Y con el tiempo, el amor entre ellos resurgió, no como una pasión desbordante de película, sino como una complicidad firme y madura, con espacio para el silencio y la pausa. Era el amor de alguien que ya no necesitaba salvar al otro para merecer quedarse. Y eso, para ellos, lo era todo. Han pasado 5 años desde aquel primer día en que Carmen se arrodilló en el suelo de su habitación y les cantó a 2 niños inmóviles. Hoy, Jardín dos Possibles tiene sucursales en otras ciudades y decenas de terapeutas que siguen la filosofía original. Ver a la persona antes que a la patología. Pablo juega al fútbol en un equipo inclusivo y, según su entrenador, es el más creativo del grupo. Diego estudia música y en una ocasión compuso una pieza que interpretaron niños con discapacidades motrices en un festival local. Carlos sigue siendo el centro, pero ahora como alguien que sabe cuándo liderar y cuándo simplemente observar. Ha aprendido la importancia de no intentar controlarlo todo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer por alguien es simplemente estar ahí y creer. Carmen sigue a su lado, más fuerte, pero aún con sus días de retiro.
Y Carlos ha aprendido a respetar esto como si fuera parte del ritmo mismo del mundo. En la entrada del centro ahora hay una pared colorida donde los niños pintan, imprimen y escriben frases libremente. Un día Pablo escribió allí: «Aquí nadie está roto, solo estamos aprendiendo diferentes pasos». La frase se quedó, se convirtió en un símbolo, en una camiseta, en una filosofía. Pero para Carlos siempre tendrá un peso personal, porque sabe que pasó gran parte de su vida intentando arreglar lo que no estaba roto, en sus hijos, en su esposa, en sí mismo. Hoy ya no intenta forzar la sanación, crea espacio para que suceda. La casa donde viven sigue igual, pero ya no hace frío. Hay juguetes esparcidos, ropa en el tendedero improvisado del porche, música a un volumen moderado y el olor a comida sencilla. El dolor no se ha ido, pero ahora vive con vida. Y eso, para él, es un milagro suficiente. Isabel nació una mañana lluviosa de otoño con los ojos bien abiertos y los puños apretados. Tenía la mirada serena de su madre y el curioso silencio de su padre. Desde pequeña dio muestras de una sensibilidad extraordinaria. A veces dejaba de jugar de repente, apoyaba la cabeza en el hombro de alguien triste y se quedaba allí, como si escuchara un dolor que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Carlos observaba todo con una mezcla de orgullo y respeto. No lo forzaba, no le ponía nombre. Simplemente le importaba. Carmen decía que el don de su hija no era solo heredado, sino cultivado. Creció en un hogar donde los sentimientos ya no eran motivo de vergüenza y donde el dolor ajeno ya no era tabú. La niña, a diferencia de su padre 5 años antes, no crecería aprendiendo a callar. Y eso, en sí mismo, rompió el ciclo. A veces, de noche, cuando todos duermen, Carlos recorre la casa en silencio. Pasa por el cuarto de los chicos, la oficina ahora en 1900 desuso, el pasillo lleno de fotos nuevas. Se detiene frente al balcón y contempla Madrid, iluminado como la noche en que confesó que estaba en la ruina. Todavía tiene días difíciles. Todavía extraña a su esposa. Todavía carga con la culpa, de vez en cuando. Pero ahora sabe que esto también es amor, que vivir con cicatrices es diferente a vivir con heridas abiertas, y que sanar no siempre se trata de olvidar, a veces se trata de recordar, sin desmoronarse de nuevo. Carmen se une a él en el balcón, tomándole la mano en silencio, y en ese simple gesto Carlos comprende. No lo salvó un milagro. Lo salvó alguien que tuvo el coraje de quedarse, incluso cuando todo dolía. Carlos no se salvó con fórmulas mágicas, ni con fe ciega. Lo salvó alguien que se quedó cuando todos se fueron y tuvo el valor de sentir, incluso cuando todo le dolía. Quizás lo que llamamos un milagro sea simplemente el momento en que alguien decide no darse por vencido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has vivido algo así o conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? No olvides el reto del video. Comenta el minuto exacto en que viste el logo del canal y una fruta al azar. Cada 1 de mes elegimos un comentario para que se convierta en un video aquí en el canal. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártela con alguien que necesite recuperar la esperanza. Y recuerda, a veces la siguiente historia no se esconde en el pasado, sino en tus propios comentarios. Nos vemos la próxima vez que te sumerjas en las sombras de la historia.